Bueno, y la polémica continuaba hasta tal punto donde ya llegó el punto álgido, ¿no? En el Congreso de los Diputados y habían dos partidos políticos que estaban enfrentados en cuanto a si se tenía que emitir Dragon Ball, ¿no? Coaching Pop. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo. De Día de los Coach Frikis. Hoy con una nueva entrega de la historia del manga en España. ¿Y de qué vamos a hacer hoy el vídeo, Hombre, Dani? de Dragon Ball, porque cumple su 36 aniversario. Por eso venimos tuneados, ¿eh? La franquicia ha cumplido ese aniversario, que ¿cuándo fue, Dani? Fue el viernes pasado, hace 2 días, porque esto lo estamos grabando el domingo, pues hace 2 días fue ese aniversario. Porque se publicó el primer capítulo en la Shonen Jump, no recuerdo el número, de hace ya, pues, del 84, si no me equivoco. El 20 de noviembre. Ujú. O sea que se cumple ese aniversario y cómo no, en este canal teníamos que hacer un especial de esa obra. De esa obra que aquí en España, bueno, pues nosotros la vivimos muy de pequeño. Totalmente. Cuando llegó aquí en España yo concretamente tenía todavía 8 añitos. Fue en marzo del 89 y llegó pues junto con el estreno de la cadena autonómica Canal Sur. Sí, sí. Recuerdo que se estrenó Canal Sur un domingo, fue como una gala de presentación y a partir del lunes empezaba la programación normal, ¿no? Y bueno, recuerdo mucho porque el día 1 era el cumpleaños de mi vecino, el 8 de marzo es el mío y además estaba en catequesis. Sí. Y recuerdo cómo Dragon Ball se estrenó ese jueves 2 de marzo, que curiosamente fue el día que celebramos el cumpleaños del amigo. En vez del día 1, no sé por qué motivo, lo celebrábamos al día siguiente. Y ahí fue donde se estrenó Bola de Dragón, que es como se le conocía. Sí. Hay que decir que fue un contenedor que era la fuga del tiempo, era un chaval y una chavala. Y hacían como un teatrillo un poco penco, pero bueno, la cuestión es que lo que hacían era poner un poquito de teatrillo y una serie de animación. Cada día emitían una serie distinta. Me acuerdo que ahí emitieron Chopi la princesa, emitieron Sinbad del marino, ambas eran animación. Sí. De hecho, la de Chopi creo recordar que la echaban, no sé si eran los lunes o los martes. Ujú. Y bueno, todo el día exacto no me acuerdo, si os acordáis, dejadlo en comentarios. Pero sí me acuerdo perfectamente cómo pues era un aficionado de ver esos dibujitos, ¿no? Sí. De la tarde. Además era a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Y ahí se emitió solamente una primera parte de capítulos. Bueno, yo recuerdo que la pillé empezar, no llegué a ver el primer episodio, lo vi cuando ya llegaban a la casa del Duende Tortuga. Ah, Más o vale. menos por ahí lo pillé y bueno, la verdad es que me encantó desde el primer capítulo que llegué a ver. Es una serie que te enganchaba porque tenía una correlación entre episodios, era una aventura que se continuaba y eso no era tan común en aquella época. No, para nada. Y bueno, yo me acuerdo que lo veía con mis hermanos, que mi hermano me lleva 10 años y mi hermana 7. Pero recuerdo cómo lo veíamos los tres. Sí. Y era muy gracioso porque nos reíamos mucho, también echaban la pequeña Polon uno de los días. Sí. Y me acuerdo que ambos dibujos los llamábamos los dibujos verdes. Porque ellos decían que como, uy, ¿cómo pueden emitir esto? ¿No? Como que se escandalizaban de que eran muy picantes, ¿no? Y bueno, cada jueves ahí estábamos viendo Bola de Dragón, semanalmente. La emisión duró 5 mesecitos nada más, porque llegó el verano y la programación de Canal Sur pues se reestructuró y quitaron ese contenedor para poner una programación veraniega donde pusieron series nuevas, quitaron todas, no Bola de Dragón, todas. ¿Vale? Es algo muy típico de la televisión porque en aquel momento no le daban tampoco mucha valía ni importancia a las series de dibujos, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente las eliminaron, pusieron unas nuevas y bueno, ya te quedarías pendiente si volvías a emitir las mismas o no. Y si no, pues te aguantabas y ya está. Exactamente. Pero sí es cierto que, bueno, la serie en aquel momento no es que pasara sin pena ni gloria, es que un capítulo a la semana, pues aunque creara un cierto enganche, claro, no tenía un arropamiento de merchandising, Claro. ni de nada más destacado, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo cómo muchos amigos sí que hablábamos de la serie. Recuerdo que mucha gente la veía, de hecho a día de hoy muchas personas se acuerdan de eso Es que todavía. eso es muy curioso porque yo, de personas con las que me relaciono a día de hoy, prácticamente todas se acuerdan de la primera emisión Sí. de Dragon Ball aquí en Andalucía, ¿no? Y la verdad es que caló bastante, y eso que fueron muy poquitos episodios. Sí. Pero sí, la verdad es que yo recuerdo que en mi caso también la recordaba de esa primera emisión y después cuando la volvieron a emitir me recordaba que eso lo había visto anteriormente. Entonces era como que en muy poquito tiempo caló muchísimo entre los televidentes, ¿no? Que la vieron, ¿no? Lo que pasa que, bueno, llegaba un episodio, se quitaba, en aquella época era normal que pudiera ocurrir eso,
eso, ¿no? No había Sí. esa afición o ese fandom a lo mejor que a día de hoy sí hay, ¿no? Total, que 5 meses después aproximadamente, después de esos 18 capítulos, que además tenía un doblaje distinto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que a mí ese doblaje la verdad es que me gustó más que el que después se pusieron a la serie. No sé, tenía Sí. unas voces muy míticas. Muy Eran míticas. como muy entrañables, ¿no? Yo recuerdo que la voz de Goku niño era súper entrañable y la de Krilin también. Sí, sí, sí. Incluso la del maestro Tortuga era súper entrañable. ¿No? Y además decía Olas Kameame, Olas que Kameame. recuerdo que de pequeño decíamos, ah, mira, claro, Kame, ¿no? Pues Olas Kameame. No sé, ese tema era muy interesante. Y también algo curioso fue que esa primera emisión, al menos en Canal Sur, claro, desde donde somos, no tenía censura, tenía muy poca censura. Recuerdo cómo pues se veía cuando Bulma se levantaba y se le veía todo. Es verdad que el fotograma, la escena de espaldas donde se le ve perfectamente todo el culo, esa no la llegamos a ver nunca. Pero todo lo demás sí, el puff puff, cuando Yancha levanta para tocar las bolas y se ve ahí. Todo eso estaba, o sea, no había esa censura, realmente estaba. Y recuerdo que, claro, por eso le llamábamos los dibujitos verdes. Claro. Porque era bastante subido de tono. Yo ahí ya cumplí mis 9 añitos y bueno, lo dicho, llegó el verano y se suprimió de la cadena ese contenedor. Y bueno, tuvimos que esperar hasta el año 91 para volver a tener noticias de esa serie de Bola de Dragón. Que recuerdo que estaba en las Navidades, en el pueblo, con mis abuelos y la familia. Recuerdo que, no sé si sería Nochebuena o algo de eso. Y recuerdo cómo estaba puesta la tele y vi a lo lejos que estaban anunciando Bola de Dragón. Me acerqué rápidamente y le dije a mi hermana, anda, mira, los dibujos guarros, los dibujos verdes. Me encanta que el nombre... Sí, sí. Es que yo no me acordaba por Goku ni por... No, me acordaba por los dibujos verdes. Y me acuerdo que me acerqué y dijeron cómo próximamente volvía a televisión. El anuncio además lo repetían varios días, pero estábamos en fechas pues, de Navidad y la verdad es que no veía mucho la tele. Total, que al final se volvió a emitir la serie a principios, en esas vacaciones, digamos, de Navidad, pues se comenzó a emitir los primeros capítulos otra vez nuevamente de Bola de Dragón. Yo no me enganché hasta que no iba ya por más o menos llegando al... pues yo creo que sería al entrenamiento de Duende Tortuga. Porque claro, me había perdido toda la Navidad. Claro. Y ahí sí echaron un capítulo regularmente cada semana por las tardes, ¿no? Y ahí ¿qué ocurrió? Pues bueno, ahí sí fue ya el boom, sí. que además ya venía precedido por otras autonómicas que habían comenzado en el 90-91 más o menos, ¿no? Quiero recordar. Y bueno, ahí ya vino todo el boom. ¿Y qué fue lo que comprábamos, Dani? Bueno, pues ahí había la promoción de los chicles, también con las patatas matutanos, ¿no? Me acuerdo. Y yo qué sé, es que había muchas golosinas que te traían alguna cosilla de Bola de Dragón, ¿no? Sacaron también una línea de cartas, las tarjetas, Sí, que estaban muy mal dibujadas, que tenemos un vídeo sobre Es ellas. verdad. Si lo queréis ver, ahí os lo dejaremos para que le echéis un ojo. Eran dibujos lamentables, pero esas cartas son míticas. Son vamos. míticas, es que todo coleccionista de Dragon Ball Tiene que tener eso, Hombre, por favor. Dios, tiene que tener eso. Y claro, al final ibas viendo que la esencia de esos personajes es que calaba. Calaba porque era una serie nada vista antes, ¿no? Yo recuerdo que mis dos series más llamativas eran, bueno, de pequeño sí me acuerdo de esa pequeña Polon que me Sí. encantaba, que era también muy entretenida, pero bueno, Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya Totalmente de acuerdo en ese sentido. Es y que... Dragon Ball. Además recuerdo que aquí nos pillaba la Expo 92 y recuerdo que era plena Expo viendo en Telecinco Los Caballeros del Zodiaco y en Canal Sur Bola de Dragón. Es o que sea, eran los pilares de la infancia, ¿no? O sea, Totalmente. en cuanto a anime, esos dos, Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball. Y eso también es verdad que es importante saber que, bueno, más allá de si está bien o está mal adaptar las obras, es súper interesante saber que gracias a esas adaptaciones llegaba a un mayor público. El hecho de que en vez de Dragon Ball se llamara Bola de Dragón en aquella época, aunque eso es una tontería, se quedaba mucho más el nombre. Totalmente, estaba mucho más adaptado y la verdad es que facilitaba muchísimo más pues eso, la empatía con los personajes y con la propia serie en definitiva. Sí. Yo recuerdo, bueno, también otras obras posteriores de anime que hacían lo mismo y se te quedaba la sintonía, pues yo qué sé, con Kimagure, con City Claro, Hunter, con las todas esas. canciones míticas, vamos. Totalmente, que además después sacaron un disco recopilatorio de los amigos de Telecinco, Sí, ¿no? exactamente. Que nunca sacaron las sintonías de Bola de Dragón, que me quedé con las ganas, pero bueno. Claro. Y la verdad es que sí, que fue algo que, claro, se creaba un boom por muchos medios, ¿no? Y todo el mundo en el colegio de que hablábamos de Bola de Dragón. Y bueno, recuerdo que lo primero que yo me compré, aparte de esos cromitos, después fue pues las primeras pegatinas del primer álbum de Dragon Ball. Sí. Que también tenemos un vídeo hablando de los álbumes de Dragon Ball, si queréis verlo, ¿vale? Que recuerdo que pillé los cromos, pero nunca encontré este álbum. Este lo volvieron a redistribuir en una de las reposiciones años más tarde, Ajá. que fue donde ya lo conseguí. Sí. Y bueno, como no, ese primer álbum que completé de Dragon Ball Z. Qué ¿Quién bueno. no compró este álbum, Dani? Yo. ¿En serio?
¿No lo compraste? Yo no lo compré. Te he dicho montones de vídeos que yo no tenía economía cuando era un niño. Yo tenía mis 5 duritos, ¿vale? Y con eso lo que me compraba era chuchería. Ya está. Entonces yo los álbumes no me los compraba. Ay, bueno. Sí que es cierto que los veía en el patio del colegio. Había muchos niños que se llevaban no el álbum en sí Los mismo, cromos, ¿no? sino los cromos. Y lo que hacían eran jugar, ¿no? Pues creo que los ponían en el bordillo, en un bordillo, Sí, y sí. le tiraban piedras, ¿no? Y entonces quien le daba con la piedra, pues se ganaba el cromo. Era una forma, pues, De jugar. y de conseguir nuevos O sea, cromos no que no tuviste tenía. cromos ni siquiera. No tuve cromos. Vale. Yo no me hice con ninguno de los álbumes. Sí que es cierto que me hice con la colección completa de las tarjetitas esas míticas horrorosas. Esa sí, esa fue la única colección que me llegué a hacer. Curioso. Pero los álbumes, ninguno. Bueno, yo sí, lo completé, muy chulo, y bueno, ahí podéis tener ese review si queréis. Sacaron en total 3 álbumes de Dragon Ball. Sacaron el del inicio, ahí se quedó, no sacaron la segunda parte. Sí. Sacaron Dragon Ball Z, que es el que acabamos de ver, y Dragon Ball Z2, que era ya de la saga de los androides, ¿no? Y bueno, esos 3 álbumes, como no, para mí eran los anime cómics de la época, vamos. Totalmente. Estaba enganchadísimo. Los índices de audiencia en televisión eran bestiales, o sea, estratosféricos. Hasta el punto de que, aunque la serie se empezó a emitir solo por las tardes, empezaron a hacer un nuevo pase los mediodías. Es verdad, yo me tragaba los dos pases, ¿eh? Porque uno eran los primeros capítulos y otros eran los capítulos más avanzados, pero yo me veía los dos. Sí, sí. Ahí hubo como un traspaso. Yo recuerdo que la serie se emitía originalmente en la tarde. En el verano, llegó el verano, y en ese verano empezaron a emitir en agosto los primeros capítulos de Dragon Ball Z regularmente. Sí. Que me acuerdo que era, ¡wow! Que tiene un hijo, que no sé qué. Sí, sí. Y justo en ese verano cambiaron nuevamente la parrilla, suprimieron el horario ahí inicialmente de tarde, y al volver a emitir la serie la empezaron a emitir a las 3 de la tarde al mediodía. Ujú. Y a los poquitos meses que hicieron, pues también siguieron en el horario de tarde, empezando por el capítulo número 1. Entonces, de repente, lo más nuevo que era el mediodía a las 3. La sobremesa no era de los telediarios, era de No, Dragon Ball. totalmente. La veíamos la familia completa. Yo recuerdo a mi madre pegada a la tele, ¿no? y mi padre. Mi los padre dos. no lo aguantaba. ¿No? No le gustaba nada. Pues a mi padre sí. De hecho, le encantó sobre todo la etapa de Piccolo cuando adoptó a Son Gohan. Bueno, Sí, adoptó. claro. Eso Lo está muy bien. enseñaba, sí, sí. Sí, no, a mi madre no le gustaba. Sí que es cierto que le gustaban otros animes como Ranma o Ulises 31, pero Dragon Ball nunca la aguantó, ¿no? Nunca. Hizo que ella era la que grababa los episodios después, ¿sabes? Pero no lo soportaba, ¿eh? Madre mía. Bueno, y ahí la serie ya, como decimos, ese boom se fue extendiendo mucho más a más merchandising, tampoco en exceso, hay que decir. Yo recuerdo mítico, porque no había figuras de acción, las gomas de borrar de Dragon Ball. Esas eran míticas. Esas eran míticas, y bueno, aquí tenemos algunas, ¿no? Y además eran muy fáciles de conseguir, ¿no? Tenías que reunir puntos, ¿no? Que te venían Sí. en los... ¿Matutano pues, era? Sí, en las bolsas de patatas de Matutano. Y consiguiendo X puntos, pues te daban una goma de estas. Y la verdad es que eran súper sencillas y te hacían muchísima ilusión porque es que no tenías otra cosa en cuanto Sí. a muñecos. O tenías eso o no tenías otra cosa. Y ese era un problema en la época, que no llegaba merchandising de Dragon Ball. Claro, no había. Y mira que tenía una repercusión bestial, pues lo único que llegaban eran esos productos relacionados, pero figuras en sí mismas y muñecos, nada de nada. El hecho de que se emitiera por autonómicas, pues quizás debilitaba el hecho de ver una franquicia, digamos, cohesionada en todo el país. Entonces muchas empresas no apostaban al 100%. Pero ¿qué ocurrió? Pues que en los años 92-93 la serie fue, la revista TP aquí española hacía unos premios, ¿no? Y fue durante 2 años consecutivos la serie más valorada por los lectores de la revista, y le dieron el premio, El ¿no? premio, sí. El segundo además se quedaba a los Caballeros del Zodiaco, me acuerdo. Fíjate, sí, es cierto, me acuerdo yo también de eso. Hasta que de repente en el siguiente año los TP suprimieron la posibilidad de votar cualquier serie de animación. Fíjate. Entonces, bueno, Hay que ver. ahí se quedaba. ¿Y qué llegó en el año 92? Pues en mayo de 92 desembarcó en España lo que es el manga de Dragon Ball con esa serie blanca. Serie blanca que, bueno, fue mítica y se distribuía en los kioscos y en papelerías, también en librerías especializadas, claro. Y fue totalmente mítico porque para mí fue la apertura al manga. Fue donde entendí que al cómic japonés se le denominaba manga, donde vi que realmente la serie se sustentaba en una obra dibujada previamente, que es el manga, y bueno, fijaos hasta en la contraportada que viene el anuncio de Nocilla, ¿eh? Planeta negoció directamente con Shueisha, fue una Sí. negociación directa a través de un intermediario para conseguir la licencia de Dragon Ball. Consiguieron que tuviera el sentido occidental y bueno, respetaron los nombres originales, y la verdad es que estaba muy bien porque contenía correos de los lectores, donde todos podíamos escribir cartas
para de algún modo expresarnos. No había internet, ¿recordad? Claro. Por otro lado, cada numerito venía en la última página una serie de animación o de manga que te presentaban para que la conocieras. Y eso fue realmente la llave que abrió a muchos otakus de la época, bueno, otaku, aficionados solamente a series de dibujitos, de animación, al género manga. Ahí es donde le pusimos nombre y apellidos a lo que era el manga. Yo recuerdo que el desembarco de la obra en papel para mí supuso algo importante porque recuerdo que cuando me la leía veía cosas que en el anime se me habían pasado por alto. Sí. Como ciertos nombres o el nombre de ataques también. Incluso la muerte del abuelo de Goku, que en el anime estaba mal traducido y no se sabía muy bien qué es lo que había ocurrido. Entonces cuando te lo leías en el manga Sí. ya le dabas mucho más sentido. Tengo que decir que yo tampoco me compré ¿No? el manga en su Madre día, mía. pero sí que me lo pude leer porque mi tío sí que se la hacía. A él le encantaba, y le encanta creo todavía, Bola de Dragón, y entonces tenía toda la colección. Yo me la pillé a partir del número 12, que fue el primero que vi, y me busqué rápidamente dónde podía localizar un punto de venta, porque en uno de los cómics precisamente venía, en ese 12, venía un listado de los puntos de venta. Sí, ¿no? Y ahí fue donde descubrí mi primera librería especializada, que fue Electra Comics, aquí en Sevilla. Y recuerdo que lo primero fue encontrar un kiosco que estaba cerca de mi casa, donde encontré los números atrasados. Fíjate. Y dos de ellos, si no me equivoco, el 3 o alguno más, lo pedí por correo y me lo enviaron a casa contra reembolso. Y bueno, ¿qué ocurrió? La serie se emitía, pero en el año 93 ya empezaban a haber voces de alarma con respecto a la violencia que tenía la obra, ¿verdad, Dani? De hecho, bueno, es algo que llegó incluso al Congreso de los Diputados y el gobierno empezó a tomárselo muy en serio, porque veían que en la parrilla había contenido que desde su punto de vista pues no era adecuado para niños. Hombre, a ver, la realidad es que Dragon Ball infantil no es, ¿vale? Pero sí que es cierto que le podían dar un lugar adecuado para la audiencia, ¿no? Pues yo qué sé, si veían que no era exactamente para niños, pues podían ponerle un horario más juvenil, donde pudiesen verlo chavales de esa edad, incluso adultos. Pero las series que eran de dibujos no consideraban que tuvieran un horario distinto. Mira que Dragon Ball era audiencia, pero audiencia. Claro, en ese impasse, ¿qué ocurría? Pues que no paraban de repetir y reiniciar la serie en cada pase que daban una y otra vez. Entonces yo me acuerdo que siempre llegábamos al despertar de Goku en la etapa de célula, pero ahí se quedaba, con Chichi en brazos y ya está, ¿no? Nunca veíamos qué ocurría y Qué coraje da nuevamente eso. empezaba otra vez, hace mucho, mucho tiempo. Sí. Me encantaba el primer episodio, pero le cogía manía. Que incluso recuerdo que el material relacionado que llegaba como los álbumes también se quedaba en esa esa parte. parte. Era súper frustrante, pero ¿por qué no llegaba material de la saga de Buu? Claro. Se quedaba siempre cuando Goku se despertaba. Lo que no sabíamos es que de forma interna las asociaciones de padres y bueno, muchas más instituciones y partidos políticos estaban en contra de la emisión y claro, recordad, se emitía en cadenas autonómicas, por lo tanto dependían de los gobiernos regionales, ¿no? Así que es cierto que entró en un debate que, como ha dicho Dani, llegó hasta el Parlamento y que ahora vamos a debatir. Bueno, a debatir, a mostrar, ¿no? Sí. Y bueno, Planeta aprovechó muy bien ese impasse, porque como no se emitían capítulos nuevos, ¿qué hizo Planeta? Para adelantar el ritmo de la serie blanca, en el año 92 también, a finales de 92, sacó lo que ya era la serie roja. La serie roja que empezaba justo cuando se cargaba Freezer. Sí. Y en el comienzo, digamos, de la saga de androides, ¿no? Esto hay que decir una cosa muy curiosa y es que venía en un cartón grande que ponía claramente Dragon Ball Z. Claro, ¿qué ocurre? Shueisha no permitía que a una obra que se denomina únicamente en el manga Dragon Ball se le incluyera el término Z. Eso no estaba permitido. Planeta, para publicar doblemente la continuación de lo que iba a ser la serie blanca, tuvo que ponerle la enumeración de número 154, porque la blanca iban a ser 153 números. Por lo tanto, mientras que esta iba en paralelo publicándose sobre el número 40, lanzaron la serie roja, que de repente veías que empezaba en el 154. Consiguieron poder ponerle serie roja /1. Las triquiñuelas. Pero ¿qué otra triquiñuela hicieron durante los primeros 9 números? Pues pusieron una pegatina grande que ponía Dragon Ball Z muy grande. Ahí esquivando a los japoneses, ¿no? Ah, yo te envío los ejemplares, pero la pegatina no está, eso Claro. no existe, ¿no? Esto tiene que ver con el sistema de aprobaciones que tienen en Japón, que os hemos hablado en Secretos de la Industria del Manga, que también os dejaremos
empezamos por ahí, para que sepáis cómo son las aprobaciones en Japón. Claro, ¿qué ocurre? Japón tiene que aprobar el contenido y la portada. La portada está limpia, no tiene Dragon Ball Z, solo tiene Dragon Ball. Con la estructura, eso sí, de lo que sería el logotipo de la serie del Z, Sí. pero no pone Z. Claro, ¿ellos qué pueden hacer? Pues una pegatina adhesiva encima ya no pasa la aprobación. Claro. En teoría es picaresca. Totalmente, vamos. Pero fue lo que hicieron y fue todo un éxito. Yo recuerdo las colas y las colas en la papelería del colegio. Sí. O sea, cuando le llegaba un nuevo número tenía una montaña y todos los niños en cola para comprar el nuevo número. Era todo un boom. Bueno, yo recuerdo que tenía un compañero de clase que se dedicaba a calcar algunas viñetas y a hacer su propia historia. O sea, había una auténtica revolución y las fotocopias, ¿no? Que iban rulando, Sí. ¿no? De personajes que a lo mejor todavía no habían salido ni siquiera en el cómic y había gente que las vendía. Yo dibujaba y me acuerdo que lo vendía o lo cambiaba los dibujos. Y además pasó una cosa muy curiosa. Yo estaba en un colegio en el Loreto de aquí de Sevilla y recuerdo que hubo un concurso del aniversario de la iglesia. Sí. ¿Y qué creéis que hice? Hice un dibujo de los personajes de Dragon Ball con una tarta con la iglesia del aniversario. El dibujo lo tenían que escoger los visitantes de una exposición que hacían y escogieron el mío, pero el director no quería que esos personajes sangrientos fueran los que abrieran el tema. ¿Qué hicieron? Le dieron el premio a otro y mi dibujo lo dejaron en exposición como si fuera una categoría plus. Extra. Qué bien. Añadida, ¿no? Recuerdo que me cabré muchísimo, que mis padres y todos fueron a hablar con el Hombre, que director. eso no es justo. Pero que bueno. a los personajes. No, pero bueno, se puede entender a día de hoy, ¿no? Y bueno, Planeta, la verdad es que empezó a explotar muy bien la franquicia, se vendía como churros y empezaron a sacar postales, figuras troqueladas y varias cositas de merchandising. Entre ellas sacaron algo que yo me acuerdo que cuando lo vi lo flipé, que fue el poster book de Dragon Ball, que además era de imágenes, ilustraciones de la serie de animación. Bueno, y la polémica continuaba hasta tal punto donde ya llegó el punto álgido, ¿no? En el Congreso de los Diputados y habían dos partidos políticos que estaban enfrentados en cuanto a si se tenía que emitir Dragon Ball, ¿no? O sea, en el Congreso En de el los Congreso Diputados. de los Diputados. O sea, imagina, Sí, ¿sabes? sí. Por una parte estaba el PP que decía que eso era completamente inapropiado para los niños porque tenía mucha violencia y era sexista. Y por otra parte estaba el PSOE que decía que ni muchísimo menos, que era totalmente apropiado y porque tenía muchos valores. De hecho... Ahí le cogí una manía yo al PP. No lo podía ni ver y eso que no entendía de política, pero vamos. De hecho, bueno, llegó a llevar al Congreso una carta de una psicóloga infantil donde decía que sí que era apropiado para ese público, ¿no? Entonces, claro, había una... Algo un poco raro también. La verdad es que sí, eso es lo que te iba a decir, Porque defender el producto para niños hombre, es un poco raro, para ¿eh? un público muy pequeño, infantil, la verdad es que no era, pero bueno... Lo que pasa es que habría muchos integrantes del PSOE que eran fan de Dragon Ball. Seguramente, seguramente. Entonces, bueno, la realidad es que aunque eso se quedó ahí y realmente no llegó a haber una prohibición oficial, RTVA decidió no continuarla a pesar de que tenía más episodios comprados. Sí. Entonces se quedó en hiatus la serie completamente y nos quedamos sin ver Bola de Dragón aquí en Andalucía. De hecho, ya tenía bastantes capítulos, como dice Dani, que estaban doblados y que hasta años más tarde, cuando se reemitió la serie en otro canal nacional, pues no pudimos ver que realmente eso ya estaba, ¿no? Incluso Sí. preparado. De hecho, recuerdo como en programas de televisión de la época, los dobladores iban como invitados y comentaban algo de lo que iba a pasar. Sí. Porque ya estaba grabado, claro, todo el mundo estaba ansioso de poder ver la continuación de la obra, Claro. pero eso nunca ocurrió. Total, que ahí sí finalmente se determinó cancelar la emisión de la serie, incluidas sus reposiciones, y desapareció de la parrilla de Canal Sur. Eso fue poco a poco en escalera y fue afectando a otras autonómicas, que también fueron cogiendo el mismo criterio que utilizó Canal Sur para suprimirla, para hacerlo también, hasta el punto de que solo quedó la autonómica catalana con emisión de Dragon Ball, que sí que la completó en la totalidad. Y recuerdo como nosotros, todos los que estábamos por aquí, fan de la época, Sí. rulaban, o sea, nos cambiábamos o nos vendíamos cintas de VHS caseras con los episodios en catalán. Totalmente, era como un mercado negro ahí de clandestino completamente. Y yo recuerdo que sí, que es que me hice con toda la saga de Cell y toda la saga de Boo, tanto en gallego como en catalán. Ah, es verdad, en gallego también. Porque en Madre mía. Galicia sí que continuaron también. Es verdad, eso no lo recordaba. Pero bueno, madre mía, imaginaos. Y viendo, yo me acuerdo que mi madre me decía, ¿pero tú entiendes algo? Y decía, bueno, más o menos, porque como ya me lo había leído en el manga, pues sabía lo que ocurría, ¿no? Sí. Y bueno, era una época muy entrañable realmente, si lo pensáis. Era muy entrañable porque era un tesoro tener eso. De hecho, recuerdo que se vendían a 3.000 pesetas la VHS, o sea, imagínate. Sí, era carísima, ¿eh? Era
carísima. Y bueno, también en paralelo estaba Anime Video Manga Films, que creó el sello Anime Video precisamente para sacar animación japonesa directamente desde Japón. Y ahí publicó y llegaron las primeras VHS de Dragon Ball. Eran unas películas un poco extrañas porque era como la misma historia pero reinventada un poco. Sí. Aún así estábamos deseando que llegase nuevo material de Dragon Ball y las disfrutábamos muchísimo. Eran películas peculiares, ¿eh? Peculiares. Porque además había personas que cogían otro rol distinto, ¿no? Totalmente. Como Chaos, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, Y Tensei sí. Han, ¿no? Totalmente. Me acuerdo que la primera llegó, si no recuerdo mal, en diciembre del 93 y bueno, continuaron después con Dragon Ball Z. Fijaos, ¿no? Respetaron un poquito lo de un poquito más clara, no blanca del todo, Sí, y la roja, ¿no? totalmente, con intención completamente, ¿eh? Y bueno, ahí fueron sacando todos los largometrajes que después por etapas pues seguían, ¿no? Y claro, ahí todo el mundo que quería ver material inédito se iba directamente a los VHS, eso está claro. Entonces, bueno, Dragon Ball fue un antes y un después con respecto, fijaos, hasta la polémica, ¿no? Que en el Congreso de los Diputados se debatiera durante muchas sesiones qué hacer con la obra. Realmente traspasaban los límites de lo que era una serie normal. Y llegó el punto en el que todos los aficionados, pues de algún modo, se unían e intentaban con asociaciones y con presión que la serie volviera a la parrilla. Eso hizo que Canal Sur, a las 12 de la madrugada, con 2 rombos en la esquinita para marcar que es un contenido ultra adulto... ¿Verdad? Además con Don Romo decía, joder, ¿pero esto qué va a ser porno o qué? Claro, porque los 2 rombos son de películas porno. Es que eso. Pues que emitió las películas de Anime Video de Manga Films a las 12 de la noche, creo que eran los viernes, ¿no? O los sábados por la noche. Eso yo no lo recuerdo. Pero vamos, surrealista. Claro, yo me acuerdo que cuando lo había anunciado en el periódico estaba súper entusiasmado porque creía que iba a ser la continuación de la obra. Claro. De hecho, todo el mundo se pensaba que a lo mejor cuando terminaran de emitir esas películas continuarían con la serie. Pero no, eso nunca llegó. Y bueno, ya Planeta por fin iba a finalizar esa serie blanca con el número 153 y además incluía un póster en el interior, en las páginas centrales, que era bastante chulo. Sí, que, fijaos, está aquí. que bueno, que en realidad no se correspondía con la etapa, ni muchísimo menos porque era del final de la serie. Pero bueno, la verdad es que estaba muy guay poder tenerlo. Estaba muy chulo, estaba aquí encartado. Estaba muy bien. Pero ¿qué ocurrió? Que en ese último número de la serie blanca te anunciaban de repente una nueva colección de Dragon Ball desde el número 1 en formato tomo. Una auténtica putada para el que se lo estaba coleccionando en formato comic book, porque ahora tenía que volverse a la coleccionar si quería tener ese formato. La verdad es que aquí lo tenemos. A mí me encantó desde el minuto 1. Además, como yo no me estaba haciendo Dragon Ball en formato comic book, sí que me encantó y me lo pude empezar a hacer en ese nuevo formato. Aunque sí que es cierto que yo lo empecé a compaginar con los últimos números de la serie roja. Eso sí me los compré. ¿Por qué? Porque era la parte inédita que no habían echado en televisión. Hombre, entonces claro. eso me lo quería hacer yo, como fuese, ¿no? Así que compaginé... Eso como no, ¿verdad? Hombre, claro. Así que compaginé los últimos números de la serie roja con estos tomitos de la serie de, bueno, blanca, de los blanco, tomos blancos. Sí, los tomos blancos. Además era una recopilación de la serie blanca y roja en uno, en una sola colección, la rotulación era la misma. La misma. Todo igual, pero sí me acuerdo que bueno, el aliciente es que por fin venían las páginas de inicio de los tomos. Sí. Que eso estaba muy chulo, pero me dio coraje porque no viene lo de índice, que también Sí. tenía unos dibujitos inéditos. Y había otra cosita que también te incluían, que era el comentario del autor aquí en la solapita, que eso tampoco estaba en los No. comic books. Pero todavía no existe una edición que contenga lo de índice y el dibujito de los lomos como si hacen con Dragon Ball Es Super. verdad, es verdad. A ver si Planeta se anima y hace otra nueva edición. De los tomos antiguos Esto están es como interminable, Madre ¿sabes? mía, bueno, y lo será. Será. Y bueno, ya Planeta, pues paralelamente también consiguió terminar su serie roja en el último número que venía, ¿veis? Dorado. Estaba chulo eso, sí. Estaba chulo. Y bueno, venía también con un póster, que también lo tengo aquí. Ese lo colgué yo en mi habitación. Yo por lo visto no. Me daría pena estropearlo. Fijaos. Esto estaba muy bien cuando en la época incluían material promocional gratuito Sí. sobre la serie. Eso nos encantaba. Y además también, pues como cierre, había un artículo muy interesante y también describían todos los productos que hasta el momento habían sacado. Porque hay que decir que Planeta también hizo una publicación y un intento de sacar lo que son los anime comics, pero en el formato Kids. Es decir, eran unos cartones cuadrados con cuentos, con partes de la animación de Dragon Ball, ¿no? Sí, que Eso- yo me acuerdo que tú lo llegaste a tener en la tienda. Y también llegó a sacar algunos anime cómics de películas de Dragon Ball Z. Eso mucha gente a lo mejor ya no lo recuerda, pero sí, en la época de los 90
llegaron a sacar anime cómics, o primeros de los 2000 creo recordar que fue. Y bueno, gracias a ese boom, pues Planeta también nos trajo la primera obra inédita de Akira Toriyama, que no había llegado nada más que Dragon Ball. Y bueno, llegó en este caso el taller de manga, de cómo dibujar manga, ¿verdad? Sí, ese me lo compré yo, porque a mí me encanta dibujar y en esa época pues la verdad es que no había muchos libros asociados al tema, y si encima estaba hecho por el autor de Dragon Ball, Claro. pues qué mejor, ¿no? Que mejor. Esto además lo editaron en sentido oriental, que fue, creo recordar, junto con Teatro Manga, que llegó un poquito más tarde, de lo primerísimo que empezabas a leer, ¿no? Junto con City Hunter de Norma, ¿no? Es verdad. Y bueno, la verdad es que es muy, muy recomendable porque es una lectura muy entretenida y sí que es verdad que Sí. se explican cosas muy curiosas. Y también sacó el libro de ilustraciones recopilatorias, de ilustraciones completas, Dragon Ball, que hacía como si fuera pues un recogido de las principales ilustraciones a color de la serie, ¿no? Y está la verdad es que es muy recomendable, que ya años más tarde pues los han reeditado en otra edición distinta, pero Sí. nosotros tenemos la inicial antigua. Del 95. ¿Tú recuerdas cómo en cada correo de los lectores de la serie blanca la gente no paraban de pedir Doctor Slump? Totalmente. Todo el mundo pedía Doctor Totalmente. Slump, pero claro, desde el año, o sea, 92 en adelante. Pues bueno, finalmente muchos años después, en el 98 fue cuando llegó esa edición de Doctor Slump en Biblioteca Manga. Pero yo creo que ya llegó un poquito tarde, ¿eh? Muy tarde. Es curioso, pero Dragon Ball hizo que muchísimas personas nos iniciáramos en el manga, pero que en la etapa de finales de los 90 viéramos Dragon Ball como un producto devaluado para el verdadero otaku de manga. Cierto. Es como que se crearon dos bandos de aficionados, ¿no? Los Dragon Ball babosos, ¿no? Como decía Lázaro. Y por otro lado, los verdaderos otakus del manga. Entonces era como devaluar a los fanáticos de Dragon Ball para ensalzar a los elitistas, ¿no? A los verdaderos aficionados de todo el término manga. Pero claro, es que puede haber un manga que no te guste, ¿verdad? Claro. Y puede haber un manga que te encante, es cierto. De todas formas, yo no sé en tu caso, pero yo en mi caso Dragon Ball creo que fue de las series principales, pero no fue la única. Realmente recuerdo que me enganchó muchísimo, pero porque tenía también mucho factor de gancho y sobre todo con ese corte de emisión que hacías idealizar de algún modo qué ocurriría con la continuación. Entonces, claro, me leía el manga con una ganas increíbles. Por ejemplo, en Caballero del Zodiaco lo que me leía ya lo había visto. Claro. No tenía ese factor. O Las aventuras de Fly llegó muy tarde, ¿no? Mm. Esa continuación. Hombre, para mí sí que fue uno de los pilares fundamentales, como te decía antes, junto con Caballeros del Zodiaco. Es una obra que me acompañó durante gran parte de mi infancia y la verdad es que era hype tras hype, ¿no? Cada vez que iba ocurriendo un hito nuevo importante, la verdad es que sí que me marcó de alguna forma, ¿no? Y bueno, realmente ya Dragon Ball hubo unos añitos más de parón, porque claro, ya la serie había terminado en Japón también, el manga concluyó, no se sabía si iba a continuar algún día, de momento no, ¿no? Entonces todo se quedó ahí paralizado. Recuerdo que hasta ya entrados los 2000, pues Planeta en el 98, creo recordar que fue, sacó la serie amarilla y la serie azul, Sí. que era una reedición de la serie blanca y roja que os hemos mostrado anteriormente, y que también se aprovechó y se apoyó con la emisión a nivel nacional de Antena 3 de la serie. Antena 3 volvió a rescatar esa obra súper, hiper, mega censurada. De hecho, no tenía gracia porque no tenía los gas humorísticos. Y bueno, lo peor fue además esa traducción tan horrorosa que hicieron de los capítulos que faltaban. Era un despropósito total y es que te sacaba completamente de la serie, era horroroso. Entonces, claro, al final quedó una serie mediocre realmente, porque es que no le estaban dando ningún tipo de mimo a su emisión. Claro. Lo estaban sacando como kilos de patata. Venga, vamos, tenemos Sí. que sacar los episodios porque a la gente le gusta, pero no le daban ningún tipo de mimo ni de cuidado a lo que estaban emitiendo y al final eso se notaba, ¿no? Sobre todo en la saga de Boo. Sí. Es la que más se nota. Es cierto que yo ya eso ni lo vi, porque ya el interés por Dragon Ball me bajó completamente. Porque imaginaos, desde el 93 esperando capítulos nuevos, Claro. pues ya como que en el 98 no tenía yo mucho interés y mucho menos. Si tenía que trabajar no podía estar, yo estaba en la librería Claro. y no podía estar viendo en Antena 3 a las 11 de la mañana o a la hora que fuera. Total, que ahí enganchó nuevamente a mucho público nuevo. Yo recuerdo a la librería venir muchos niños a comprar material de Totalmente. Dragon Ball. Y esa serie amarilla y azul también enganchó a mucho público. Y después volvió a salir una nueva edición, que eran en este caso los tomitos amarillos, que era parecida a la de los tomitos blancos que os hemos enseñado antes, solo que un pelín
más simple. En este caso no tenían lengüetas. Había gente que criticaba mucho la edición porque era muy sencilla, demasiado simple para esas personas, ¿no? Porque no tenía ni lengüeta, no tenía sobrecubierta, lógicamente, el papel era un poquillo más malo. Pero yo tengo que decir que a mí me encantó, la veía como muy cuca, muy sencillita y como muy manejable. Y por fin llegó la primera, además, adaptación en oriental. Exactamente. Respetaba el sentido y tenía una nueva traducción. Exactamente, que era una traducción más fiel a la traducción oficial, ¿no? La otra sí que tenía ciertos errores, pero en esta edición sí que los corrigieron. A mí esta edición creo que es de las que más me gustan, porque es como muy cuca. Y además que sí, que los lomitos se veían muy bonitos, la verdad. Sí. Entre la blanca y esta a mí me gustaba mucho, la verdad. Y bueno, a partir de aquí podríamos seguir mucho más. Nosotros nos basamos, como sabéis, en los inicios, en la parte de los 80-90, porque es que si no, no acabamos. Claro. Pero bueno, deciros que posteriormente salió la Kanzeban de Dragon Ball, que es, digamos, la Ultimate Edition, ¿no? La edición supuestamente más fiel y más mejor. perfecta. Exactamente, con páginas a color. Después continuó Dragon Ball Super y también el sucedáneo Dragon Ball Que de Super ese no hablamos Heroes. ya. Y bueno, también llegó, pues eso, más obras de Akira Toriyama, ¿no? Os dejaremos por ahí un poco algunas imágenes para que veáis. Pero al final fue todo un boom que sigue estando latente a día de hoy, pero que es cierto que sobre todo hay que ver con perspectiva, ¿no? Es decir, fue todo un boom, pero es normal que a día de hoy las continuaciones posteriores que se ven de la obra, pues a lo mejor no despierten el mismo interés para el aficionado clásico. Yo hablo por mí. Cuando ya Antena 3 cogió esa emisión, yo ya no tenía ese interés, sin embargo la obra me sigue gustando, pero es cierto que Dragon Ball GT pues tampoco cuajó del todo. Después llegó Dragon Ball Super, que aunque está interesante, no termina de tener la misma esencia de los personajes. Y bueno, aquí podríamos hacer muchos más vídeos, si estáis interesados en que hagamos una segunda parte de esta historia del manga con la etapa de los años 2000 en adelante de Dragon Ball, pues ya sabéis, muchos likes, Claro. y ahí veremos si hay interés realmente. Y también dejad en comentarios cómo conocisteis vosotros la franquicia y qué supone para vosotros a día de hoy. ¿Para ti qué supone a día de hoy, Dani? Bueno, yo sobre todo me quedo con el recuerdo clásico. Es cierto que la sigo disfrutando a través de Dragon Ball Super, pero la sensación lógicamente no es la misma. Sin embargo, para mí siempre va a tener un lugar especial en mi corazoncito otaku, eso está Claro. clarísimo. Para mí sería la llave a conocer lo que era el manga. Y es verdad que siempre va a tener también un apartado muy especial. También la sensación un poco de cómo se puede distorsionar, ¿no?, una obra con una esencia concreta a derivar en un producto comercial que nada tiene que ver con lo original, ¿no? Y bueno, Dragon Ball Super me lo leo, me interesa, lo veo nostálgico, pero es verdad que los personajes no son los mismos, prácticamente. Pues sí, la verdad es que a mí, por ejemplo, Goku ya no me despierta ese cariño que me despertaba con la serie clásica. Ojo, esto es opinión personal nuestra, ¿no? A nosotros esa es la sensación que nos da actualmente la obra. Sin embargo, ojo, la seguimos comprando. O sea, es decir, todavía nos interesa el La producto. franquicia. Exactamente, pero no nos despierta ya esa sensación que nos despertaba pues cuando la leíamos o la veíamos en los años 80-90. Sí. Ahora, yo me leo la serie original y para mí me despierta la misma sensación. Totalmente, a mí me pasa lo mismo. O sea, es totalmente un tesorito de la industria del manga que todo el mundo, pues, en algún momento debería darle una oportunidad y leerla, ¿no? Coaching Bob. Bueno, Miguel, en verdad hemos hablado muy poco de la polémica de dónde se ha emitido primero, ¿no? Esa batalla que hay ahí siempre en redes sociales. Hombre, lo hemos dicho de forma sutil, es decir, el 2 de marzo del 89 se emitió en Canal Sur y además es que nos acordamos perfectamente. Sí. Y es que ya te digo, yo estaba en catequesis para la comunión. Y eran los jueves, bueno, está todo Sí, muy hay constatado. mucha gente que se acuerda, entonces nosotros eso lo damos totalmente por válido porque lo vivimos en primera persona. Ahora, no podemos demostrarlo con un documento, no simplemente con la programación que sí venía, lo de la fuga del tiempo, Sí. y que dentro de esa parrilla pues sí estaba Dragon Ball. Y bueno, y que la propia Canal Sur, pues, en un documental, ¿no?, recogió Es verdad. ese hecho. Lo que pasa que antiguamente, es como dice Dani, venía la fuga del tiempo, no venía lo que contenía, ¿no? Y como cada día era una cosa nueva, era... aquí dibujo. Claro. Ponemos dibujos animados y ya está, ¿para qué más? De todas formas, en el fondo no es importante quién lo emite primero. La clave es cómo llegó a tu vida y qué despertó en ti. Pero bueno, tampoco tiene que haber esa batalla de quién se emite primero, quién se emite luego. Da igual, al fin y al cabo... para ti llegó en una forma concreta y para mucha gente que estáis viendo este vídeo de otros países llegaría completamente de otra forma y es lo de menos. Lo importante es cómo cada uno podemos compartir cómo
recibimos y nos llegó a nuestra vida esta obra y qué supuso, ¿no? Para cada uno de es nosotros. que siempre va a ser especial de la forma a la que a ti te ha llegado, ¿no? Entonces, da igual si ha llegado primero o después, el caso es que para ti tiene una importancia que lógicamente vas a poner por encima Claro. de la importancia a lo mejor que ha tenido en otras comunidades, ¿no? Porque para ti la tuya es especial, ¿no? Totalmente. Entonces te tienes que olvidar de esas polémicas y no comparar tanto, simplemente qué supone para ti y ya está. Claro, pero ya sabes que Canal Sur fue la primera. A la mierda con lo bonito que nos había quedado, ¿sabes? La mierda. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.